Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy en un programa más de Dilemas por Altavoz MX. Épocas, momentos, meses de rendir cuentas a Nuevo León, sobre todo en el Congreso del Estado. Hoy está con nosotros la diputada Iraí Reyes, a quien saludo con gusto, diputada de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Iraí? Muy bien, ¿y tú, César? Bien, también, gusto saludarte, platicar. ¿Cómo vas en tu papel de diputada de Movimiento Ciudadano? Anteriormente asesora, luego pasas a ser diputada. ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, para empezar, decirte que lo he estado disfrutando mucho. Me apasiona trabajar con los vecinos y me apasiona las cosas que hemos logrado haciendo equipo. Y por otro lado, la transición ha sido muy emocionante porque cuando era asesora, pues yo era quien les pasaba las ideas a los diputados, los argumentos, la sugerencia de voto, porque al final ellos tomaban la última decisión. Pero siempre sentía que yo quería hacer las cosas, que quería dejar de estar viendo y más bien yo quería ser la que propusiera, la que lo dijera y la que hiciera ese trabajo con los vecinos. Y pues ahora he podido lograr tener una voz en el Congreso, pero sobre todo una voz que represente los intereses de las personas por encima de cualquier interés político o partidista. El año pasado, un medio local decía que fuiste la diputada más productiva de Nuevo León. ¿Qué significa esto? ¿Productiva en qué? Pues es que soy quien he más presentado iniciativas, al menos al momento en que se hizo esa nota. De hecho, al día de hoy llevo más de 100 iniciativas presentadas en temas muy diversos y la verdad es que nuestro equipo jurídico le pone mucho el corazón en cada cosa que hace. Es una agenda que no se hace solo por proponer algo, sino que atendemos temas comunitarios y que nos solicita la gente y que observamos que tienen que trabajarse. Hablamos de esos temas y vamos a profundizar un poco en ellos. Uno que constantemente estás promoviendo es el tema de lo que sucede en el Cerro de las Águilas. ¿Qué está pasando ahí? Entiendo que los vecinos tienen una participación activa. Cuéntanos qué hay alrededor de esto. Es la lucha más bonita que me ha tocado vivir en el Congreso, porque aunque otras luchas me apasionan, como el combate a la corrupción, es una lucha que nació directamente de los vecinos. Es un cerro que está en San Jerónimo, donde mucha gente vive alrededor, y en este cerro de repente empiezan a haber grandes máquinas que empiezan a destrozar árboles. Primero empezaron a hacer como una clase de caminos dentro del cerro, pero empezaron a destruirlo completamente, y aunque el municipio suspendió, esta empresa se amparaba y lograba seguir destruyendo este cerro. Fueron muchos meses de trabajo donde hicimos un trabajo de comunicación y coordinación con el municipio, con los vecinos para denunciar, incluso con los vecinos también se organizaron y hicieron juicios en donde también estuvimos en colaboración y yo iba y peleaba con diferentes autoridades, pero todos en equipo logramos que al día de hoy la Secretaría de Medio Ambiente hiciera un juicio de lesividad en donde ya esa obra está parada. ¿No te da hasta cierto punto miedo a represalias? Son entes en muchas ocasiones los desarrolladores muy poderosos, Bueno, ¿no? esa desarrolladora es muy fraudulenta porque para empezar vende a la gente en propiedades donde no van a poder construir. Su idea era hacer torres de departamentos en medio de un cerro, lo que nos parece ilógico, como vemos temas de calidad del aire y de sustentabilidad. No me da miedo porque no estoy sola, porque es una lucha que viene de la comunidad y creo que parte del costo de este cargo es aceptar que existen riesgos. Si no estás dispuesto a asumirlos, mejor dedícate a otra cosa donde no los tengas. Decías que es una lucha que comenzó por los vecinos, que los vecinos fueron quienes abanderaron y evidentemente se acercaron a sus representantes, en este caso tú, para poder hacerle frente a estos desarrolladores. Son vecinos activos en tu distrito. Son vecinos activos, son vecinos informados e incluso ellos, la ley dice esto, investigaban los permisos. La verdad es bien bonito trabajar cuando hay una unión, hay una escucha mutua entre vecinos y representante. De hecho, hace poco los vi para celebrar lo que habíamos logrado y me contaron que el Cerro de las Águilas ellos lo bautizaron así. Ni siquiera se llamaba así.
hasta ellos tenían su propia estrategia de comunicación para informar lo que estaba pasando. Sino muy, muy organizados. Ahora, Muy organizados. pasando a otros temas y entendiendo que eres joven, que es una mujer joven, que está teniendo una participación muy activa en el Congreso del Estado y evidentemente pues somos más o menos de la misma generación. La tecnología, las redes sociales, las plataformas digitales vienen a ocupar un lugar sumamente relevante en nuestra sociedad y en la vida diaria como la concebimos hoy, ¿no? El gobernador joven, Monterrey tiene un alcalde joven, y pasamos a una iniciativa que has presentado sobre gobierno digital. En términos sencillos, ¿de qué trata? La vida con el gobierno es burocrática, tienes que hacer filas, son puros papeles y parecería que nos hemos innovado mucho, tenemos acceso a un celular, una computadora, pero el gobierno sigue siendo arcaico pese a esa modernidad. La iniciativa consiste en llevar una innovación digital al gobierno. Tenemos una ley que desde 2013 no se ha cambiado, una ley de gobierno electrónico. Es 2023, ya pasaron 10 años y tenemos ese rezago tecnológico en nuestro estado y en nuestra ciudad. La ley propone en términos simples que tú tengas una identidad digital, que sea una única llave de acceso que te permita interactuar con trámites y servicios con tus autoridades y que ya tengas tu expediente digital, es decir, tus documentos oficiales, como pueden ser tus actas de matrimonio, de nacimiento, escrituras, compraventas, los puedas tener en tu celular y tengan validez jurídica por el solo hecho de tenerlo ahí. ¿Es viable? Es viable, claro que sí. Hay nuevas tecnologías que permiten que exista mayor seguridad. Se requiere voluntad política sobre todo, pero creo que Nuevo León merece un gobierno que en términos digitales esté a la altura de la modernidad que tiene nuestra ciudad. Háblame de temas de cableado, que también es otro de los temas que tienes en agenda, que has hecho en el último año trabajando sobre este tema. ¿Qué se pretende hacer alrededor del cableado? Que uno voltea y de repente los cerros están tapados por decenas de cables, que no solamente es un tema visual, sino también un tema de peligro para el ciudadano. Sí, ya hemos visto lamentables muertes por temas de postes y cableado. De hecho, este tema presentamos junto con vecinos también una iniciativa que se llama Orden con el Enredo, que justamente lo que busca es que los cables ya tengan que ser subterráneos. La autoridad federal no se mete, es su competencia en primera instancia la distancia entre cables, la calidad y seguridad de los postes. Sin embargo, necesitamos que los municipios, que la autoridad más cercana a la gente le pueda entrar y empiece a sepultar esas telarañas y empiece a bajar esos postes. Con esta iniciativa, ahora el municipio va a poder sancionar a las empresas cableras que no están quitando cable en desuso, pero lo más relevante que viene de nuestra iniciativa es que el municipio ya va a tener que planear y señalar de manera pública cuál va a ser su programación para ir sepultando estos postes y telarañas urbanas. Hemos visto trabajos alrededor de esto en San Pedro, por ejemplo. Sí. Es un municipio que trabaja bastante bien el tema del cableado. Recientemente en Vasconcelos hicieron un trabajo interesante. Ahora en Centrito. Monterrey comienza a hacerlo también de buena manera. ¿Cómo homologarlo en otros municipios? Es decir, ¿cómo hacer que esto sea una realidad, al menos en la zona metropolitana? Bueno, ya se aprobó justo esta propuesta de Orden con el Enredo, que es obligar al municipio a que tenga que paulatinamente ir sepultando sus postes y sus cables y a planear espacios para polígonos de actuación. Esta iniciativa ya se aprobó en el Congreso del Estado, ya es ley y derivó justo de un trabajo colaborativo con vecinos y vecinas de Monterrey. Hablemos del combate a la corrupción, Iraíz. Te he visto en determinados momentos con los letreros contra el PRIAN, hablando muy fuertemente contra gente que ha cometido actos de corrupción. Es una bandera de tu agenda. ¿Qué trabajar en el combate a la corrupción? ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Bueno, para empezar, defender instituciones autónomas. Parte de lo que hemos vivido en el Congreso justamente se dio por la designación de un fiscal. Combatir la corrupción es querer que quienes lleguen a posiciones que puedan sancionar y puedan castigar a los corruptos sean personas que estén preparadas, que estén libres de toda atadura política y que de verdad tengan la voluntad y las ganas de sancionar a todos por igual, no de un partido o de un grupo político, sino a cualquier persona que corrompa tenga una sanción. Entonces, este año eso fue una lucha muy importante y que todos los asientos de nuestro sistema estatal anticorrupción tengamos allá las mejores personas al frente, porque lo que terminan haciendo los partidos es un sistema de cuotas y cuates donde quieren sentar en esas mesas a
personas allegadas, donde se les facilite o se les olvide o perdone sus actos de corrupción. ¿Qué queda por hacer en esta materia? Es decir, ¿cómo lograr o acercarnos a que haya esta fiscalía autónoma? Porque hoy sí vemos el fiscal cercano a dos partidos, el procurador de justicia, exdiputado del PAN. No haber acceso a la justicia si no tenemos gente realmente apartidista, incluido de MC, de También, quien sea. De todos. Pues mira, lo que creo que hace falta es socializar. A la gente y a nosotros y a todos nos molesta la corrupción, pero cuando se trata de defender los actos concretos, como que a veces no le entramos. Yo me imagino, por ejemplo, todo el tema del cableado se aprobó por los vecinos, por la presión de los medios de comunicación, y al final no le quedó ni de otra opción al Congreso que aprobarla, a todos los partidos sin excepción. En el tema del combate a la corrupción creo que es similar. Creo que hace falta un papel más activo de la sociedad civil organizada. Yo a veces digo, si cada día que fuera la comparecencia del tema del fiscal o de las personas del Sistema Estatal Anticorrupción, del Comité de Selección, hubiera habido 200 personas protestando afuera del Congreso genuinamente, seguramente ya orillaríamos a tomar decisiones diferentes. Nos molesta la corrupción, pero nos hace falta involucrarnos más tajantemente y también educarnos más sobre las instituciones que tenemos de combate a la corrupción. Haciendo un recorrido sobre tu trabajo este año en el Congreso del Estado, otro tema que traes en agenda es el de justicia cívica. ¿Qué se ha hecho en la materia? ¿Qué buscas con justicia cívica? ¿Hacia dónde va el tema? En términos relativamente sencillos, ¿cómo va este tema? Esta fue una propuesta de mi campaña, de hecho, me da mucho gusto que se haya convertido en ley ahora como diputada hace aproximadamente un año ya. En la comunidad los vecinos se quejan de que hay ruido, de que los dueños de los perros no recogen las heces de los perros y hay conflictos comunitarios que pueden llegar a escalar en delitos y en una vivencia no pacífica dentro de tu propia colonia. La Ley de Justicia Cívica lo que establece es un marco legal para resolver conflictos comunitarios, donde la idea no sea solamente castigar a tu vecino o a la persona de la comunidad que se equivocó, sino llevar a esas personas a resolver de manera pacífica sus conflictos. Por ejemplo, imagínate un joven que está cometiendo ciertos actos de vandalismo, la justicia cívica lo puede acercar a oficinas de gobierno donde se le pueda atender su problema desde lo interno, entender, oye, ¿en qué contexto vive esta persona que está haciendo eso? Y ya es ley, ya se aprobó en el Congreso y ahora falta que los municipios todos comiencen con una implementación de este sistema de justicia cívica. Ya se va a poder sancionar a los ruidosos y se va a poder sancionar con mayor rigor también a personas que afecten contra el interés de la comunidad y de la sociedad. Ahora, estás en una bancada que además hoy es un partido en gobierno, que viven además en el Congreso del Estado una pelea fuerte entre poderes, el gobierno del Estado con una posición, el PRI y el PAN con otra posición. ¿Cómo has vivido este pleito alrededor del Congreso del Estado? Es decir, ¿qué posición has tomado? Bueno, es una relación muy tóxica, la relación que se tiene con el Congreso, porque lo amas, pero también hace daño. Pero la posición que he tomado yo es defender lo que me toque dentro de mis comisiones. Si a mí me llega una reforma que es ilegal, que es inconstitucional, que viola derechos humanos o es una tontería que se le ocurrió al PRI y al PAN, pues yo voy a hablar y la voy a votar en contra. Entonces, mi posición ha sido una voz confrontativa, una voz que ha cuestionado, pero creo que al menos yo lo he tratado de hacer, o eso he intentado desde los argumentos técnicos más que la de descalificación por sí misma. Me gusta estudiar lo que hago y mi papel ha sido defender lo que ha llegado a mi estudio cuando se trata de alguna ilegalidad o arbitrariedad. Ahora, en la época política que vivimos ya hay quienes se apuntaron en los municipios, a nivel nacional, las corcholatas paseándose, la oposición también haciendo lo suyo. Tú en tu carácter personal, ¿ya te has planteado qué es lo que sigue para Iradí Reyes? Es decir, ¿te gusta el trabajo en el Congreso local? ¿Te ves en otra posición? ¿Has pensado en eso? Yo quiero seguir siendo diputada. Me interesa, me imagino así. Me gusta mucho trabajar con comunidad, me gustan mucho los temas legislativos. Hace mucha falta
perfiles en el Congreso que de verdad le quieran entrar a generar las leyes. No todos son discursos ni campañas de comunicación. Hay un trabajo jurídico que le cambia la vida a las personas y necesitamos especialistas tomando esas decisiones. Y yo considero que al menos mi perfil como abogada se me hace mucho más fácil y creo que es un espacio donde tengo mucho que seguir aportando. Ahora estás rodeada de tiburones en el Congreso del Estado. ¿Cómo es la experiencia para una mujer con las dificultades que viven las mujeres en política y todavía una mujer joven con las dificultades que viven jóvenes en política? ¿Cómo ha sido esta experiencia rodeada de tiburones? He aprendido a navegar con esos tiburones, a conocer esos tiburones, a entender esos tiburones y a lidiar con ellos. Al menos para mí sí fue muy difícil. Yo creo que lo más difícil fue tomar un espacio de liderazgo y de posición política, que es el que ya tengo, pero una vez ahí, al menos en mi caso, yo he sentido que he fluido con eso, que el ser joven y ser mujer no ha sido ninguna limitante, sino al contrario, me inspira, a pesar de mi edad, a pesar de ser mujer, me inspira poder dar debate, me inspira poder proponer cosas, me inspira entrarle a los temas difíciles, pero sobre todo, lo más bonito de esta experiencia, aunque es difícil navegar con tiburones, es que he podido como efectuar y desarrollar mi propia libertad como diputada y como legisladora sin miedos. Para la gente de Monterrey, entiendo que como diputado ya representas al Estado, pero particularmente que a ti te toca una región importante de Monterrey. ¿Qué defiende y qué va a defender el último año Iraí Reyes como diputada? Necesito que se apruebe la ley de gobierno digital. Es algo que Nuevo León necesita. Ya traemos 10 años de rezago. Este conflicto en el Congreso le ha hecho mucho daño a los avances legislativos. Para mí esa ley es importantísima. Y también es que se aprueben las iniciativas. Toda la lucha del Cerro de las Águilas, de defender nuestro cerro, llevó a que junto con los vecinos creáramos 8 iniciativas en materia de desarrollo urbano para proteger las áreas verdes, para sancionar a quienes estén vendiendo sin permisos. Y me interesa que estas reformas se aprueben, porque parte de lo que vivimos como comunidad y que hizo tan difícil que se pudiera frenar la destrucción de un cerro fue vacíos en nuestras leyes. Y creo que Nuevo León necesita un marco de desarrollo urbano más fuerte. Así que esas serían mis 2 prioridades de este último año. Iraí Reyes, diputada local de Movimiento Ciudadano, hoy en Dilemas por Altavoz MX. Gracias, Iraí. Gracias.